El capítulo 8 de X-Men 97 nos mostró tan solo el inicio de la Operación Cero Tolerancia, y en medio de ello un montón de referencias a los cómics, el cameo de Spider-Man que prácticamente confirma el regreso de la serie de los 90s, personajes que ni te acordabas que habían aparecido en la serie clásica, y hasta la revelación de que Bastion estuvo apareciendo visiblemente en todos los capítulos desde el episodio 1 de la temporada. Y arrancamos con el momento en que Morph, hablando del futuro que Cable les revela, dice que esto sería otra distopia donde Wolverine es el último en morir. Ay, sería otra distopia en la que Logan es el último en morir. En los cómics hay muchas historias donde justo esto termina sucediendo, pero quizá la más conocida sea Old Man Logan del año 2008, presentada en los números 66 a 72 de la serie Wolverine, la cual de hecho sirvió de base para la cinta Logan de 2017. Ahora bien, en la serie original ya nos habían mostrado una situación similar en donde Wolverine era el último sobreviviente de los X-Men durante el mini arco de la primera temporada Días del Futuro Pasado. Dentro de esta misma conversación vemos versiones futuras de algunos mutantes, tales como Polaris, la mismísima hija de Magneto, Rachel Summers, que por supuesto es la hija de Ginny Cíclope y por ende la media hermana de Cable, y estos dos mutantes a quienes honestamente no conozco, pero que también aparecieron en la serie clásica justo en los capítulos de Días del Futuro Pasado. La ciudad que Bestia menciona, Kamar-Taj. Qué extraño. Los místicos de Kamar-Taj hablan de puntos absolutos. Es el lugar donde nació y habita el Anciano, que no es otro que el mentor de Doctor Strange en los cómics y cuya primera aparición en estos fue en Strange Tales número 110 en el año 1963. Además, no debemos olvidar que tanto el Doc como Wong aparecieron en la serie original de los 90s. Pusiste atención a lo que veían en televisión en Casa de los Da Costa, y es que quien aparece en pantalla no es otro que William Stryker, un clásico villano de los X-Men, el cual hizo su debut en la historia Dios ama, el hombre asesina de 1982, siendo este un fanático religioso quien cree que Dios le ha encomendado la misión de erradicar a los mutantes, y a quien pudimos ver en las cintas X-Men 2, X-Men Origins Wolverine y más recientemente interpretado por Josh Hellman en Días del Futuro Pasado y X-Men Apocalipsis. Cuando Valerie Cooper habla con Siniestro en la base de Bastion, lo llama de una forma peculiar. Es el Dr. Mengele personal de Bastion. Joseph Mengele, a quien el propio Siniestro dice haber conocido, fue un científico de la vida real perteneciente al partido nazi, el cual experimentó con judíos encarcelados en el campo de concentración de Auschwitz, y a quien, debido a su crueldad, se le dio el sobrenombre del Ángel de la Muerte, siendo que es con Magneto con quien pretende experimentar, y conociendo el pasado de este personaje cobra mucha más relevancia esta referencia. Y hablando del pasado de Magneto, el tatuaje que le vemos es el número de identificación que los nazis le dieron en Auschwitz cuando era niño. Estos son los mismos números que el personaje muestra en las películas live action de X-Men, y es igualmente el mismo número que tenían los cómics originalmente. Sin embargo, en estos últimos, dicho número ha cambiado a 24005, pues el anterior no podría haber sido un número que se utilizara en el campo de concentración ya mencionado en la vida real. Por cierto, esto que ves aquí podría ser una referencia a la portada de Uncanny X-Men número 251, solo que quien aparece en dicha cubierta no es Magneto sino Wolverine. El outfit de color negro que le vemos a Júbilo es en referencia a cuando fue convertido en vampiro en los cómics durante la historia Mutantes contra Vampiros del año 2010. Por cierto, esta frase que dice mientras huye de los Prime Sentinels es también una referencia, pero esta vez al primer episodio de la serie original, donde igualmente, estando en un centro comercial, los centinelas la quieren capturar. ¿No te pareció sospechosa esta chica? Si lo hizo, tienes buen ojo, porque ella no es otra que la Prime Sentinel Daria, quien en los cómics ayudó a Júbilo a escapar de la tortura de Bastion justo en la historia Operación Cero Tolerancia. ¿Será que esto mismo pasa en los capítulos finales? Vemos que Bastion habla con el Dr. Doom y Baron Zemo, quienes no solo aparecieron para un cameo simple, sino que se revela que son parte de la Operación Cero Tolerancia junto a un montón de personas desconocidas que vemos en las pantallas. No sé ustedes, pero el sujeto de pruebas en esta escena se parece muchísimo al actor David Spade en Joe Dirt. ¿Te gustó el momento en que Nightcrawler empuña las espadas? Pues es justo así como lo hemos visto muchas veces en los cómics, aunque solo con dos, y esa es la razón por la que incluso en la presentación de la intro lo vemos portar dichas armas. Algo que seguro les resultó curioso fue esta toma en la que de forma evidente destacan la insignia con la figura de Atlas en el auto de Bastion. Esto muestra sin duda la manera en que este personaje se ve a sí mismo, con el peso del mundo en sus manos, siendo que la carga de acabar con los mutantes y así salvar a la humanidad solo la puede llevar él. Aunque en este capítulo vimos que Bastion convirtió incluso a su madre en Prime Sentinel, este hecho no sucede en los cómics. Rose Hilberty, que es como se llama, hizo su debut en las páginas del volumen 2 de X-Men, específicamente en el número 69 en 1997. Y atención, porque seguro no te habías dado cuenta que a ella la vimos en la serie clásica durante el episodio 9 de la cuarta temporada, El valor de un solo hombre. Y hablando de personajes que no vimos, resulta que el director Bo Di Maggio reveló que Bastion había aparecido en todos los capítulos
capítulos de la temporada hasta ahora, con la excepción del tercero y el sexto, por lo que si quieres saber en qué momento fue pero te da pereza buscarlos, aquí te lo muestro. En el primer capítulo lo vemos como un niño en el momento en que Madelyne lee los pensamientos de Girick. De hecho, el dibujo que ahí se observa es el mismo que vimos en el capítulo de esta semana cuando los X-Men visitan la casa del villano. Además, todo apunta a que él era el famoso comprador que mencionaron los amigos de la humanidad cuando estos secuestraron a Sunspot. En el capítulo 2 lo vemos de espaldas en esta sala de guerra sentado al lado de la senadora Cooper. En el cuarto capítulo aparece en una fotografía en la casa de Forge, cosa que sí les mencioné en el review de ese episodio. En el quinto capítulo literalmente pasa frente a nuestros ojos en plena gala en Genosha, y en el capítulo 7 pues ya se muestra abiertamente. Antes de irnos de la casa de Bastion, vemos una caja de juguetes en donde hay también un cartel de la Expo Stark. En el MCU, dicho evento fue organizado originalmente por Howard Stark en los años 40 y posteriormente su hijo Tony haría una nueva edición de esta, la cual pudimos ver en la cinta Iron Man 2 y en donde fue presentado al público War Machine. ¿Recuerdas las palabras que la senadora Cooper le dice a Bastion una vez que lo traiciona? Magneto tenía razón. Dicha frase es un eslogan que se ha vuelto clásico dentro de los cómics de X-Men, la cual surge luego de su aparente muerte durante el ataque a Genosha, frase que incluso algunos alumnos de Xavier usaban en sus camisetas y que de hecho ya se le habían hecho guiños en otros capítulos de esta temporada. Antes que lo olvide, ¿tú eres de los que piensa que Valerie Cooper es en realidad Mystic? Yo pienso que sí, y eso le daría más sentido a por qué liberó a Magneto y por qué habla en primera persona en relación hacia la matanza del Wild Sentinel en Genosha. Déjame saber qué piensas al respecto en los comentarios. Para no fallar a la costumbre de mencionar a los mutantes en que Morph se transforma, esta semana solo lo hizo en Juggernaut, quien en los cómics es hermanastro del Profesor X y cuyo nombre real es Cain Marko. Su primera aparición en los impresos fue en X-Men número 12 en 1965. Aunque aquí vimos a Magneto desactivando los Prime Sentinels, en los cómics esto lo hizo el propio Bastion. ¿Acaso lo veremos haciendo eso con una tentativa segunda horda de sentinelas? Y ya que mencionamos a Magneto desactivando a los sentinelas de Bastion, algo que volvió locos a muchos aficionados fue el cameo de Spider-Man, que en realidad es el Spider-Man de la serie de los 90s, pues no debemos olvidar que esta comparte universo con la de los X-Men. ¿Apoyas a aquellos que piensan que el regreso de Spider-Man noventero es prácticamente un hecho? En lo personal pienso que sí, pero te leo en los comentarios. Una vez que el Profesor X regresa, lo vemos convocar a sus alumnos con su clásica frase de los cómics: a mí, mis X-Men. Si no estoy equivocado, estas palabras las menciona por primera vez en New X-Men número 116, pero si no es así y alguien tiene otro dato, ya sabe, lo puede dejar en los comentarios. Y antes de finalizar, casi olvidaba mencionarles que, de acuerdo con los productores de la serie, si quieren disfrutar aún más de los episodios finales, tienen que ver los capítulos de la serie original que les dejo en pantalla. Y sumado a esto, en particular para el capítulo 9, recomiendan que leamos The Uncanny X-Men número 304, haciendo un especial énfasis en Tormenta. Y hasta aquí las referencias y explicaciones del capítulo 9. Sin más, yo soy Cal y nos vemos la próxima semana para más curiosidades y referencias en X-Men 97, aquí en la Zona Fantasma.